a mi siguiente invitado que es Juan, pasando por los lives, a veces paso por los lives de las personas, los en vivo. Y claro, me arroja muchos lives de personas que hablan de libros, temas paranormales, y me quedé un día viendo al invitado que tengo hoy, y me gustó su forma, su cátedra, su conocimiento, su estudio. Y yo dije, bueno, invitémoslo un día que charle en el programa y ya se conecta, ya trata de unirse a nosotros, así sea una vez por semana, cosa que me alegra mucho porque aprendemos de verdad muchísimo con este hombre, así que espero que le presten atención. Juan en la butaca, ya me puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenido señor, que siempre nos trae historias espectaculares, aprendemos bastante con usted. ¿Cómo me le ha ido, Juan? ¿Cómo está todo? Prenda el micrófono, Juan, porfa, que no, todavía no lo oigo. Ahí el... Eso. Ya, perdón, pensé que estaba prendido. Perfecto, Juan. ¿Cómo? Buenas noches, muchachos. De verdad, gracias por ya. Esta es la cuarta vez estar aquí, Dani. La verdad, como mi especialización son los antiguos imperios romanos y griegos, pues siento que una vez a la semana es más que suficiente para poder traerles y estudiar, pues bastante tiempo para traerles los mejores datos. Obviamente me toca hacer un guión y demás, pues porque a veces los nombres son bastante complejos y demás. Pero pues tú sabes que aquí pues con muchísimo gusto estoy para contarte algunas historias de rituales que se hacen hoy en día, pero que vienen desde hace 2000 años. Algunos les van a sorprender, otros de pronto ya lo saben, pero pues vengo a hablarles de hacer rituales que se hacían en el pasado y que hoy todavía se dan. Qué bueno, Juan, por estar esta noche aquí con nosotros en el cartel paranormal de la Mega. Pues préstenle atención a esta charla que es bien interesante y como dice Juan, la preparó para todos nosotros, para aprender un poco más en esta noche y ahorita también después tendremos las historias de miedo de ustedes. Oiga, Juan, antes de arrancar yo le hago una pregunta. Dime, mi rey. Subía yo a las redes sociales un video hoy preguntándole a las personas, tanto en el Instagram del cartel de la Mega como en TikTok, si ustedes creen, y usted personalmente, Juan, ¿usted cree que en una ambulancia que se utilizó por muchos años, asustan? ¿Una ambulancia puede tener fantasmas? ¿Qué cree usted? Pues más que asustar, yo creo que sí pueden quedar armas allí, porque por ejemplo, ya empezando con los temas de los griegos y los griegos y los romanos decían que donde perecieras tú, si no eras una persona muy religiosa, ahí quedaba tu alma. Ya para ellos, obviamente en un barco, en una carroza o en estas cosas, si tú morías allí, allí quedaba tu alma. Entonces yo pienso que como tal asustar de pronto no, pero sí pueden estar cargados de muchas energías porque pues todos sabemos que en estas ambulancias seguramente sí falleció lastimosamente pues varias personas. Pero Juan, al quedar, como dice usted, esa energía en la ambulancia, esa energía no es la que asusta, esa energía no podría convertirse en un fantasma y asustar de pronto al conductor, al paramédico que está en la ambulancia, ¿no cree usted en eso? Pues sí, mira, lo que pasa es que yo creo que la modernidad es la que nos ha hecho perder toda esta clase de contactos que teníamos antes, porque si tú le hubieses dicho esto a un griego o un romano de hace 2000 años, ellos eso les parecía lo más normal del mundo. Por eso mismo intentaban ir a ciertas cavernas a hablar con los espíritus y demás. Por eso los rituales que les voy a hablar hoy, por ejemplo, pues son muy interesantes porque son rituales que son bastante arcaicos, pero que por ejemplo en temas como este que tú me preguntas, pues ellos no les parece nada del otro mundo hacer esto porque ellos consideraban que siempre las almas estaban alrededor de nosotros. Ellos siempre con su concepción de la vida después de la muerte era que si tú habías sido un buen ciudadano y una buena persona, tú no tenías que ir al Hades, sino que quedabas entre nosotros. Y por eso mismo pues se hacían los diferentes rituales y las diferentes ofrendas para pues honrar a esas personas que seguían vivas. Qué interesante. Oiga, Juan, antes de entrar en lo que usted preparó para esta noche, hay un tema interesante. A ver usted cómo lo analiza. Muchas veces hemos oído la teoría o decimos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y en la filosofía, y usted que es un filósofo, el berraco me corregirá, hacían una comparación de un vehículo. El conductor, el carro y el motor, ¿no? Espíritu, el alma y el cuerpo. Y la filosofía, los filósofos decían, es el carro, el motor y el conductor. ¿Qué me puede usted explicar de eso, el alma, el espíritu y el cuerpo de pronto para los griegos, para los antiguos y bajo su creencia, cómo diferencia usted
esas tres partes que mucha gente cree que es lo que nos compone a nosotros. Vale, pues tengo que dar una claridad aquí. Muchas veces la esencia y el alma se consideran la misma cosa. Entonces normalmente la división es solo alma y cuerpo. Entonces yo qué pienso de esto, pienso, si te lo voy a explicar en dos eras, te voy a explicar la era de donde partió lo que tú me acabas de decir y voy a decir lo que pensaban los griegos. Esta concepción de que el cuerpo es un autómata o que nosotros el cuerpo está separado del alma viene desde Descartes. ¿Por qué desde Descartes? Porque Descartes fue el primero que consideró que el cuerpo simplemente era una máquina que estaba alimentada por esta alma que podía tener dos realidades. ¿Por qué? Porque según Descartes, él creía que nosotros teníamos una vida cuando estábamos despiertos y otra vida cuando estábamos soñando. Él creía de verdad que tú no podías diferenciar esta vida de otra. ¿Por qué? Porque pues tú te dabas cuenta que muchas veces los sueños son tan reales que tú no sabes si estabas durmiendo o no. Pero para filósofos como Platón o Aristóteles, Platón consideraría el cuerpo como la cárcel del alma. Entonces para ellos, por ejemplo, por eso él es muy idealista porque ¿por qué? Porque él consideraba que las ideas eran las que le daban la razón al cuerpo y que nuestro cuerpo al morir, mucha gente no sabe, decían los griegos antiguos que se salía por la boca. ¿Por qué por la boca? Porque decía que por la boca muchas veces nosotros cometíamos injurias o cosas buenas y demás y eso podía llegar a molestar o a ofender a alguien. Entonces decía que por eso mismo el alma salía por allí. Y para Aristóteles, Aristóteles era mucho más realista en cuanto a que él consideraba que el cuerpo era un templo. Él decía que el cuerpo era un templo del alma y por eso tú tenías que intentar siempre estar en el medio de las virtudes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, el dicho que dice, ni tanto que alumbra el santo, ni tanto que no lo queme. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted no debe ser ni demasiado así activo que nunca pare, pero tampoco perezoso que nunca haga. Para Aristóteles, para que este carruaje que nombramos ahorita sea o sea, siga andando perfectamente, era muy importante que tú mantuvieras como tus virtudes, tus acciones y demás de una manera correcta para que no tuvieras que descarrilarse en un futuro, pues consideraba él que si tú seguías las virtudes ibas a poder seguir teniendo una vida bastante positiva sin tener ningún tipo de problema, puesto que ellos dos consideran que los actos definían mucho de tu vida. Perfecto, Juan en la butaca, invitado en el cartel paranormal de la Mega en esta noche. Ya vienen las historias de miedo. Y le pregunto a usted que está oyendo el cartel paranormal, ¿asustan en una ambulancia? ¿Cree usted que en una ambulancia hay fantasmas? ¿El que falleció en una ambulancia puede quedar ahí? Y de pronto asusta al conductor, puede que le hable a la persona que llevan de urgencia ahí transportándola. ¿Será que de pronto alguien que ha estado en una ambulancia después de un accidente dice, ay, pero aquí había otra persona? Y de pronto le dice el paramédico, la enfermera, el enfermero que esté ahí, le dice, no, pero si solo estaba yo. No, habían dos personas. ¿Será que eso pasa? ¿Quieren ver el video de una ambulancia abandonada en un manicomio? Ahí está en el Instagram, el cartel de la Mega, y ahí estoy en TikTok también, ahí les dejé esa ambulancia que me encontré en un manicomio mientras iba a buscar fantasmitas. Juan en la butaca, ahora sí, por favor, cuéntenos para esta noche qué nos preparó, lo oímos. Vale, perfecto. Pues como siempre, obviamente, como el programa es de misterio, de terror y todo esto, pues me pongo a investigar qué temas pues podrían ir acorde al programa. Entonces, para el día de hoy dije, ¿por qué no estudiar qué rituales o qué tipo de prácticas se hacían en la Grecia antigua y hoy en día se hacen en la sociedad o también desde los romanos y cuál se hace? Esta mi participación hoy de pronto no va a ser tan larga porque pues tampoco son tantos, pero pues voy a explicarles lo más profundo posible y de qué se trata cada uno de ellos. Adelante, Juan, tiene la palabra usted. El primero se llamaba, para si me ven mirando abajo, es que aquí tengo la guía, muchachos. Fresco, fresco. El ritual de Hecate. ¿Hecate quién era? Hecate era una diosa de la rabia. Porque se le rezaba a esta mujer todavía, a esta diosa de la rabia, o sea, los griegos decían que si ustedes no tenían como el control sobre sí mismos, era muy importante que le dejaran habas negras, pan, vino y demás regalos en la calle para que ella pudiera aceptar eso y les ayudara a quitarse como ese pensamiento agresivo y en la cabeza que tenían. ¿Esto qué generó?
generó que en esa época pues se consideraba que si usted tenía de verdad demasiada furia por algo, era esta diosa la que lo estaba visitando y la que le causaba este odio. ¿Por qué? Porque primero no le había puesto como tal una ofrenda o porque había dicho cosas malas a otra persona y demás. Pero esto como se vio reflejado en la actualidad. En la actualidad, en Grecia hay unos magos, se llaman así, que son los helenistas. Helenistas saben que se refiere a los griegos, que pues tienen ese amor por la cultura griega. Y allí ellos todavía dejan estas ofrendas de vino, pan, eh, semillas y demás en la entrada porque consideran que, por ejemplo, toda esta rabia que ahorita el mundo está sintiendo con las diferentes guerras y demás, estaban, pues viene de precisamente de que se ha olvidado el cariño a esa diosa y que todos pues han olvidado mostrar su respeto y su valoración a este personaje. Muy bien, la diosa. Juan, ¿cómo existía, no? Y hoy en día también, aunque se ha perdido mucho, creo yo que en la actualidad la gente está más aferrada a un solo Dios, independiente a la cultura que pertenezca, a un Dios. Pero antiguamente la creencia, y usted me corrige, Juan, era a creer en que como en muchos dioses, ¿no? Como que el dios que manejaba la ira, como usted lo dice, el dios de la guerra, el dios del viento, el dios del agua, el dios del sol, bueno, una cantidad, ¿no? ¿Cómo, por qué cree usted que eso se ha perdido tanto, Juan? Y ya Porque lo que pasa, y la gente a nivel mundial hoy en día es, no, mi dios es fulano de tal, llámelo como lo llame, pero es muy raro encontrarse alguien que diga hoy en día, no, mis dioses son varios. ¿Por qué cree usted que eso se ha perdido? lo que pasa es que sobre todo en Occidente las religiones que más se impusieron fueron las religiones monoteístas. Porque si tú vas, digamos, a la India y a estos demás países, allí sí son religiones que tienen mucho más dioses. ¿Por qué pasó esto? Porque los cristianos cuando ya tomaron el control de Roma, empezaron a expulsar a todos estos dioses porque, pues muchachos, les cuento este dato interesante por si son la primera vez que me ven. Yo sé que a veces repito muchos comentarios, pero pues sé que hay gente nueva, entonces pues las pongo como al tanto. Tranquilo, bien pueda. Para los romanos, cuando ellos invadían un pueblo, ellos sabían que la única manera de que la gente no se les rebelara era respetando su cultura. Por eso mismo, cuando van a pues decirle la decisión a Jesús, por eso él deja que los judíos se escojan. Porque ellos siempre respetaban las decisiones de tipo religiosas porque sabían que esa era la manera de controlarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empezaron, cada vez que invadían una nueva sociedad, agregaban los dioses de esa sociedad a su religión. Por eso es que hay muchos dioses griegos en la religión de los romanos. Por eso es que tanto en Roma hay un mausoleo que se llama el mausoleo al dios desconocido y es pues un lugar vacío porque ellos creían siempre que les faltó un dios por conocer. Vea, pues sí, interesante, interesante ese tema. Por eso, y Juan tiene razón, en Occidente, aquí en Occidente mucha gente se molesta cuando uno habla de varios dioses. O diferente, porque la gente dice, ¿cuál? Dios es solo uno, dejen de inventar. Dios es solo uno. Y uno le dice a esa persona, qué pena, hay millones de dioses. Ahora, que usted quiere creer en que solo es uno el suyo es completamente válido. Pero hay mucha gente, y como dice Juan, todavía en Oriente de pronto hay personas que dicen, no, hay varios dioses y usted elige de pronto, dependiendo de lo que va a hacer, a cuál pedirle, ¿no? Pero es interesante ese tema de los dioses. Y esa pregunta, ¿será que hay muchos dioses? ¿Será que por más de que creamos en uno solo, a este lado del mundo donde se origina este programa, creo que Jesús, el Padre de Jesús, pero ¿será que de pronto si hay varios dioses? ¿Solo es uno? Ah, ¿qué opinan de los dioses? Pues adelante, Juan, en la butaca, hoy invitado en el cartel paranormal arrancando en esta noche. Continuamos. Vale, la segunda historia que les traigo se llama El rito Acatar del Mismonoi. Perdón, por eso mismo puse los libros acá porque a veces los nombres son demasiado largos. ¿Y de qué se trataba estos rituales que aún hoy en día se hacen e incluso en países como los nuestros? De allí empezó un poco esta moda de intentar como influenciar la vida de alguien con tablillas ¿de qué? Perdón, de plomo. ¿Por qué estas tablillas de plomo? Porque muchas veces estas tablillas de plomo se les aplicaban agujas, se les ponían diferentes tipos de cosas, porque tenían la conciencia y realmente pensaban que esto podía hacerle daño a la persona a la que esto fuera llevado. Estas cositas de plomo todavía se venden
y por eso es que muchas veces ustedes encuentran este tipo de cosas de plomo tirado en diferentes cementerios o lugares así. ¿Por qué? Porque pues las personas creen en su creencia, o sea, yo respeto esa creencia, pero pues también la analizo. Es porque querían hacerle daño a una persona y consideraban que esa era la manera de que esa persona tuviera una vida triste y mala porque pues querían ese tipo de venganza de que de esa manera. Vea pues estos datos. Juan, en ese entonces, y algo similar a lo que usted acaba de decir, se podría asemejar, se le podía atribuir en ese entonces a la brujería. Hablamos también en ese entonces muchas veces del oráculo, que eran como estos sabios que le podían decir a usted cosas del destino y todo. ¿Usted también ve eso como de pronto como posible brujería desde ese entonces? Sí, claramente. Y es que muchas veces a nosotros nos venden que la filosofía como tal empezó en Grecia, pero tienen de verdad uno que volver muchísimo más atrás para Mesopotamia y Egipto. Aunque para Mesopotamia y Egipto la filosofía era más un arte, o sea, era más un arte y una, como tú dices, magia. Por eso es que pues a mí me da un poco de risa cuando la gente habla de la metafísica y cree que la metafísica es algo como, uy, súper extraño, sino que no entienden que es el estudio del alma a diferencia del cuerpo y es algo que se hace desde miles de años atrás. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, por ejemplo, en Nietzsche, así habló Zaratustra, él allí nombra a Zaratustra que en verdad viene de la cultura sumeria y se llamaba Zoroastro. ¿Zoroastro quién era? Era precisamente esta persona que era un tipo de monje, el cual hacía este tipo de rituales para pues poder conocer más, para tener una vida digna y demás. Entonces sí, o sea, tú es bruja así tipo no es brujería tipo Harry Potter, obviamente, pero sí es una brujería tipo de intentar con pociones y demás cosas poder pues afectar a estas personas, pues sabían que muchas veces incluso por la misma naturaleza del ser humano podía suceder ello. Juan, ¿usted cree en esto hoy en día? eh, si los pudiéramos llamar como oráculos a los brujos de hoy en día. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree que hay personas que pueden decirnos a futuro qué nos va a suceder, qué caminos tomar para que nos vaya mejor? El que le lee a usted hoy en día el chocolate, le lee la mano, le hace la carta astral. Bueno, ¿usted cree en esos brujos que podrían ser llamados en el pasado oráculos? ¿Usted cree en eso? ¿Que uno puede ir donde alguien para que le diga cosas del futuro o qué decisiones debe tomar uno? Pues la verdad en eso no, y lo responderé como le hubiera respondido un griego, y es que los que estaban en contra de ello decían que porque la ubicación de las estrellas o los planetas tendría que afectar tu vida diaria. Pero pues se respeta, ¿por qué? Porque esta clase de prácticas también vienen de muchísimo tiempo atrás, aunque en Grecia, por ejemplo, lo que se hacía era precisamente hacer ciertos cultivos y ciertas cosas, y si estas prácticas llegaban a florecer como ellos querían, si llegaba a tener como las recompensas que ellos estaban buscando con las mismas, pues era considerado que sí les estaban bendiciendo su trabajo y que sí estaban siendo escuchados por los dioses, porque así como tú dices, y pues como yo dije al principio del programa, antes la reverencia y el contacto con Dios y demás era muchísimo más, y por eso ahorita en la actualidad tú creer o entender eh, cosas que se pueden llamar paranormales, es muy difícil porque ahorita todo creemos que todo es material y que los espíritus no existen y que solo somos un cuerpo. Lastimosamente eso viene también mucho después del maquinismo, el que se nos da desde Locke y demás. Pero pues hay que revivir esto porque si la gente estudiase más la historia se daría cuenta de cómo estas cosas no son tan raras como se cree. Perfecto, Juan en la butaca, aquí hablando con este invitado al principio de esta noche, estas charlas tan interesantes, aprendiendo bastante. Adelante Juan, rituales, ¿qué cosas nos tiene más para esta noche? Dale, el tercero, este de pronto es uno de los que ya saben, los días apotropaicos. ¿Qué es esto? Eran días ciertos al mes donde te recomendaban no hacer nada. Sobre todo los días eran los 9 y los 23 y los 13. Estos días hasta nuestros pues, días de hoy precisamente eran días donde los romanos no hacían ceremonias, no iban al oráculo y demás, porque se conocía y se entendía que allí pues podía estar este dios maligno que no les permitiera coger sus oraciones. Y ustedes como se dan cuenta, hoy en día todavía sigue esto, que los viernes 13 no se hace cierta cosa, que los días 13 no se viaje y demás.
lo que demuestra que incluso esta pequeña práctica ha llegado a nuestros días apegada a esa idea de que puede ser algo malo y que ese día nos afecta bastante. Los días, ¿creen ustedes que hay días así de mala racha? ¿Creen ustedes que hay fechas, números que uno puede decir, uy, por ejemplo, el famoso 13, más cuando se le suma o el viernes o el martes 13, ¿no? Que hay gente que dice, uy, esos días son terribles. ¿Tienen ustedes algún día que ustedes digan, uy, cuando cae esa fecha, eso para mí es negativo? ¿Será que si hay fechas negativas? Bueno, miren, ¿desde dónde viene eso? Como Juan nos está contando y todavía se ve. Todavía por eso mucha gente dice, ay, viernes 13, ay, martes 13, ay, qué horror, me pasó algo por una fecha puntual. Bueno, el Halloween para mucha gente también una fecha, el famosísimo 31 de octubre. También, ni se diga el año nuevo, ¿no? El famoso 31 de diciembre, cantidad de agüeros que tenemos. El Viernes Santo es otro día que se me viene a la mente donde la gente dice, uy, cuidado con ese día. Ah, creo que el Viernes Santo, el Halloween y la Navidad pueden ser como los 3 días en nuestra cultura y general que la gente puede llegar a pensar que pueden pasar cosas o que tienen algún tipo de agüeros. Buen dato, viejo. Ah, bueno, y el día de los, bueno, el pegado al 31 de octubre, los días de los muertos, el día de los santos, ¿no? 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, por todo el tema del solsticio y como cambio de ahí de, como de ¿cómo llamaría yo? Sí, como de una época que mucha gente cree que también es la delgada línea entre el más allá y el más acá. Yo creería que son fechas a las que todavía les tenemos mucho agüero, ¿no? A los muertos, al Viernes Santo y a la Navidad. De pronto a los Reyes no tanto, eso no es tanto de acá, eso de pronto más en España, más en Europa. Celebramos el Puente de Reyes, pero aquí la gente no le da tanto bombo como en otras partes del mundo. Pero bueno, Juan, adelante. No, con mucho gusto. Hoy, para aterrar lo de los días y demás, ¿por qué se considera estos días negativos? Porque ustedes saben que muchos días de la semana son el nombre ¿de qué? De un dios. Entonces se consideraba que muchas veces cuando este número caía con ese dios no quería que tú tuvieras ese buen día. Yo nací el 13 de diciembre, curiosamente, pero pues esto decía los martes, porque ustedes saben que martes es martes y los demás días ustedes van a ir encontrándolos así. Pero pues siento que ahorita con los romanos sí les va a gustar, porque les voy a hablar de varias métodos o pues celebraciones que se hacían en esa época, que mucho después fueron adquiridas por los católicos o por la Iglesia Católica en la actualidad. Muy bien, bueno, adelante. Entonces, adelante, pero bien los daticos que da Juan. Y ahí mucha gente dice, no, son fechas, pero nada especial, no es que pasen cosas raras. Otros sí creen en esto. Dice Gina, Juan es lo máximo, qué buen contenido el que hace él. Ubok dice, en Navidad se hacen muchos sacrificios, son fechas especiales pero malas. Dice aquí Palmet, dice John Esteban Perdomo, dice, no tiene nada que ver, no entiendo. Pero bueno, dice Dalia, puede ser, interesante, dice Tati. Muy bien, adelante Juan en la butaca. Vale, la primera se llama Léminas y estas se celebraban normalmente entre el 9, el 11 y el 13 de cada mes. Allí, ¿qué se hacía? Allí muchas veces se dejaban habas negras, porque las habas negras se usaban tanto en Grecia como en Roma, porque en esa época el negro se consideraba que era el color del inframundo y de los demonios. Entonces por eso ellos siempre dejaban este color allí, para que ellos pudieran pues tomarlo y que no se sintieran ofendidos por lo mismo. ¿Esto a qué llevó? Esto llevó a que en Roma, en las Leminas, se hiciera esta fiesta donde se recordaba mucho a las almas que habían partido, porque pues como les dije al comienzo, ellos consideraban que las almas estaban ahí y estaban entre la sociedad. ¿Esto qué causó? Esto causó que cuando ya tomó poder la iglesia católica y cristiana en Roma, lo convirtieran en el Día de los Santos Difuntos. ¿Esto por qué? Porque es que ellos se dieron cuenta cuando empezaron a quitar muchas celebraciones que tenían ya los romanos en su interior, se empezaron a dar cuenta que era imposible quitárselas todas. Entonces, como esta y la siguiente cuando se las cuente, fueron dos de las más grandes que ellos guardaron para celebrarle y que la ingresaron a su propia religión. Y mire que lo del color oscuro, como parte usted en este clip de información, todavía sigue siendo. O sea, el color oscuro
el color negro, en el tema paranormal sigue siendo el mal, sigue siendo la maldad. Por eso mucha gente cuando ve sombras dice que si la sombra es negra eso es algo demoníaco. Siempre dicen que eso es de la oscuridad, que como un ángel va a poder manifestarse de color negro. Por eso se habla siempre de la luz y la oscuridad. Todo eso sigue siendo, en el tema paranormal, el negro sigue siendo como el inframundo, el infierno, los demonios. Mucha gente dice eso, si usted ve una sombra negra, eso es negativo. Es la oscuridad, es la maldad. A diferencia si ve un resplandor, si ve la luz, ¿no? Entonces ahí también hago esa acotación del color negro, que sigue siendo en lo paranormal algo bastante macabro. Hasta en las vestimentas, ¿no? Al que ven vestido de negro lo satanizan inmediatamente. O ese es del diablo, ese color, ¿qué hace usted con eso? La señorita que se maquilla de muchos tonos oscuros, negros, ¿no? Como un estilo gótico, entonces ya, eso es del diablo. ¿Quién es esa vampiresa? Mejor dicho, sigue siendo el negro bastante... sigue habiendo mucho racismo en lo paranormal, que el negro es lo malo, ¿no? El negro es lo malo, siempre en lo paranormal. Adelante, Juan. Dani, te iba a decir, es que comentaron ahí en el chat que se cayó un momento la conexión, entonces no sé si me permitas volver a contar la historia para, pues, para aquellos que se les cayó la conexión. Yo lo vi perfecto. Ah, pues tú me dirás, si no, pues sigo con la siguiente. Tú dime. Sigamos adelante, que en radio y todo se oyó muy bien. Adelante. Ah, vale, listo, gracias, Dani. Perfecto. Otra, y esta sí es de pronto la más conocida, son las Saturnalias. ¿Qué eran las Saturnalias? Eran estas celebraciones que se hacían en el solsticio de invierno, que normalmente caía un 24 de diciembre. ¿Y por qué se considera que la Iglesia Católica toma esto como suyo? Porque muchas veces ellos vieron que en estas festividades se daban regalos, se arreglaban los palacios, la gente se vestía con sus mejores túnicas, se hacía el intercambio que alguna vez les hablé, que era que los esclavos se volvían pues dueños y los dueños se hacían esclavos por un día para que pudieran sentir ellos qué había pasado y todas estas demás prácticas se veían bastante interesantes y bastante buenas, por eso ellos deciden tomar esta práctica y acomodar pues todos los hechos que van detrás de la Navidad, pero pues a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, saber de dónde viene, porque pues tú ya puedes entender que detrás de la iglesia vienen muchas otras cosas más que santo. Muy bien, Juan en la butaca, invitado esta noche. Los que están en TikTok a veces dicen se pausa o algo, revisen su señal y si algo les pasa, minimicen el TikTok o sálgase y vuelva y entre. Porque pues yo aquí estoy transmitiendo a Juan por TikTok y se oye bien y se ve bien. Entonces cuando a ustedes les pase eso, eso a veces les pasa, le pasa a uno en una plata, en cualquiera, en TikTok, en Instagram. Si un live se les detiene, se les ve pausado o algo, desconéctense y vuelvan y se conecten porque puede ser la señal allá de su hogar o de sus datos si va en movimiento en celular. También a veces molesta mucho, pero es el tema de datos cada uno ahí localmente. ¿Listo? Para que revisen eso, ¿vale? Porque pues aquí yo estoy viendo al loco de Juan bien bacano y se oye muy bien y aquí estamos hablando con Juan en la butaca que ha preparado unos rituales para esta noche desde la antigüedad para que nos demos cuenta, como lo decíamos la vez pasada, ¿no, Juan? ¿Cómo se mantiene todavía la tradición de pensar en esas cosas de hace tantos años? Hoy en día las seguimos aplicando y a veces no sabemos de dónde vienen y mire, para eso está Juan aquí contándonos la historia. Adelante, Juan. Gracias. Como es la última historia, voy a hacerme un poquito de spam mío, o sea, de publicidad de la cuenta. Si quieren saber más historias acerca de la antigua Roma, de los antiguos griegos, de Egipto, de Mesopotamia, además, no olviden seguirme que allí todos los días hablamos de eso y pues mucho más. Si ustedes me preguntan siempre cositas y pues yo intento respondérselas desde este punto, porque pues saben que en realidad es lo que me apasiona. Y pues aquí en la Mega todos los miércoles estoy intentando hablarles de diferentes temas de los griegos y los romanos, obviamente relacionados al contenido de Dani, que es más de suspenso, de terror, porque muchas veces cuando se piensa estos temas no se relaciona tanto con el pasado y en realidad el pasado tenía mucho más de miedo y terror y suspenso que en la actualidad. Pero ¿por qué no se escribía tanto de ello? Porque para ellos no era extraño hablar con las almas, para ellos no era extraño decir que ellos convivían con espíritus en sus casas y demás. Entonces por eso de pronto no se estudia tanto ese punto, pero es bastante interesante saber de dónde vienen esta clase de cosas. Es que esto viene, yo creería, Juan, y me gustaría su opinión, es que yo creo que esto viene desde el inicio, sea la creencia que tenga cada quien.
Adán y Eva, el Big Bang, lo que crea. Yo creo que desde que hubo vida, el hombre se ha cuestionado de eso, empezando por qué pasa cuando un familiar fallece, ¿no? Yo creo que a la primera personita que se le murió alguien dijo, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde está? ¿Será que queda por ahí? ¿Será que lo siento? ¿Será que hay un Dios? ¿Hay un cielo? ¿Para dónde se va? ¿Será que regresó? Yo creo que el ser humano siempre se ha cuestionado esto. Siempre, siempre, siempre el tema paranormal ha estado presente y seguirá presente hasta que todo tenga una explicación, que creo que nunca va a llegar el día en que todo tenga una explicación. Por eso siempre va a estar presente el que nos cuestionemos y exista lo paranormal. Y chévere con Juan, como él bien lo dice, de pronto escarbando, yéndonos de pronto a unos inicios, mirando también cómo se creía bastante esto en la antigüedad. Esto no es de hoy en día, esto no es que, ay, ¿cómo que cree la gente hoy en día tanto en la brujería? No, siempre, en las almas, en el fantasma, en el Dios, en el demonio, en el inframundo, en que viene después de la muerte, siempre ha estado eso ahí, como cuando desde se veía una estrella, ¿qué habrá allá? ¿Qué es esa luz? ¿Quién está por allá? ¿Será que hay alguien? ¿Será que nos visitan los extraterrestres? Siempre, siempre eso ha estado presente, ¿no? Y eso lo hace bastante maravilloso. Adelante, Juan en la butaca, invitado esta noche. Vale, perfecto. Para responderte eso que dices y ya pasar con la última historia, ¿qué pasa? Ha habido tres preguntas que el humano se ha hecho desde el principio o sea, desde que tiene memoria de que es el humano, que camina en dos piernas y demás, ¿hay un ser supremo? No le pongan nombre. Siempre el humano se ha preguntado si hay un ser supremo, que si controla su vida, que si se lo hicieron a imagen y semejanza y demás. La segunda es porque, que si tenemos alma o no. Este es otro tema que incluso la ciencia ha intentado estudiarlo y entenderlo, pero pues esto será siempre un debate porque no se sabrá pues físicamente qué era. Y el tercero era la muerte. El tercero aquella cuestión de que, qué pasa cuando nos morimos, si reencarnamos, si no reencarnamos, si existe un cielo, si existe un infierno o no existe nada más, si es un sueño eterno. Entonces estas son las pues tres preguntas que se hace la gente normalmente. Y pues ya para terminar, los últimos rituales que se hacen hoy en día y pues que se hicieron en esa época son los rituales de sangre y fertilidad. ¿Qué eran estos tipos de rituales? Eran rituales donde la gente usaba un poco de su sangre, ya fuera cortándose un dedito o cosas así, y regándolo en su campo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que muchas veces ofrecerle sangre a los dioses era ofrecerle lo más querido que ellos podían tener. Entonces eso se hacía para que los dioses tuvieran esa gracia contigo y quisieran ayudarte bastante. Hoy en día claramente la gente ya no se corta, pero sí siguen ofreciendo cosas más valiosas a los dioses, sobre todo en lo que es Grecia y Roma principalmente, porque pues gracias a Dios pude visitar Roma y vi que en algunos casos en las partes más alejadas todavía se hacía. Entonces es muy interesante ver cómo muchas culturas, incluso hoy en día, todavía nacen este tipo de prácticas para agradar a aquel dios al cual siguen. ¿Por qué cree usted, Juan, eso que los dioses o algunos dioses pedían a cambio como ese tipo de cobro, como esos sacrificios? Porque uno diría, pero ¿qué Dios va a permitir si es bueno que sacrifiquen bien sea a un animalito o inclusive a una persona para que el Dios ayude? Como si el Dios dijera, ah, no, a mí me dan ofrendas, pero ofrendas fuertes, que hay, que la manzanita y eso no, ofrendas de sangre. ¿Por qué cree usted que esos dioses o por qué hay gente que cree que esos dioses piden eso a cambio cuando sería para mucha gente maldad, ¿no? Uy, ¿cómo van a sacrificar a la pobre cabrita o a esa persona? ¿Por qué cree usted que hay dioses que piden eso? Lo que pasa es que en realidad hay dos visiones de los dioses. Mucha gente cuando piensa en Dios, pues piensa en el Dios más cristiano, católico, que es bueno, que no quiere nada a cambio por hacer el bien y demás, y eso es bastante respetable, pero esto de dar sacrificios, de dar regalos, de verdad entregar su alma a los dioses, viene desde los griegos y los romanos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los dioses en estas religiones se juntaban y hacían muchas más cosas con los humanos y estaban en su día a día. Por ejemplo, un ejemplo es Aquiles, que Aquiles precisamente lo forman un semidios para que Aquiles pudiera entender cuál es la debilidad de los humanos. Y pues también era muy importante entender que los dioses eran muy codiciosos y querían tener esa atención eterna.
porque además en Grecia se decía que cuando un dios se olvidaba, ese dios dejaba de existir. Entonces ellos siempre trataban de estar ahí en la sociedad y darle este tipo de detalles a la gente para que primero pues lo alabaran a él como lo mejor que les pudo pasar o pues que precisamente pudieran estar allí. Pero pues normalmente por eso cuando se dice, pero es que Dios es muy bueno, sí, pues, pero se ve más desde la parte católica que como tal de la otra visión que hay de Dios. A Aquiles, el famoso talón de Aquiles, de pronto ustedes lo han oído hoy en día en el fútbol. Y alguien dirá el talón de Aquiles, de ahí viene el talón de Aquiles. Creo que era la parte débil que tenía él, ¿no? Sí, señor, sí, era la única parte, o sea, él tenía cuerpo de Dios, pero Zeus precisamente le dejó esa parte vulnerable para que él pudiera ser desvivido por algún humano. Exacto, por eso en el fútbol mucha gente se lesionó el talón de Aquiles. Y de pronto ustedes decían, ve, el talón de Aquiles, pues de ahí viene, del famoso semidios Aquiles, que ese talón era el que tenía débil. Y por eso le llamamos el talón de Aquiles. Oiga, Juan, pues interesante siempre charlar con usted, lo que uno aprende, obviamente todo esto ligado, como usted decía, al tema paranormal, al tema de terror. Pero antes de irse, Juan, como usted dice, siempre hay entes nuevos, siempre hay nueva audiencia que afortunadamente nos llega más y más. Juan, ¿usted alguna vez lo han asustado que usted diga existen los fantasmas o existe el diablo, existen esos demonios? ¿Le ha pasado algo? Pues yo sí considero que, así como tú haces a veces que vas a un lugar así abandonado en una clínica o por ejemplo lo que hiciste hoy en tu video en la ambulancia, yo sí creo que aquí se encuentran esas almas, esas ánimas y que tú tienes que entrar a estos lugares con mucho respeto. Yo soy católico, pero me gusta también empaparme de este tema, por ejemplo, de los griegos y los romanos, porque te ayudan a entender la religión de una manera mucho más interesante y mucho más profunda. ¿Por qué? Porque muchas veces imaginamos la religión de una sola manera de ver y en realidad la religión que viene del verbo religare, ¿qué es religar? Religar es estar conectado con un ser, sea existente o no existente. Por ello es que yo siempre digo, siempre he considerado que hay almas entre nosotros y que si tú actúas bien, eres honesto, respetas pues a todo el mundo, no tienes una vida negativa, las almas no tendrían ¿por qué qué? ¿Por qué influir en tu vida? Y ya para finalizar, pues muchas gracias Dani, de verdad espero pueda pasar el próximo miércoles a la misma hora y pues muchísimas gracias por todo. Juan, bienvenido siempre al Cartel Paranormal. Los que lo quieran seguir aparece como Juan en la Butaca y veo que se la pasa haciendo sus lives y subiendo clips bien interesantes, educándonos, que eso es muy bueno. Pues Juan, le mando un abrazo grande, síganlo en Juan en la Butaca y aquí siempre será bienvenido. Gracias amigo, que tengas una increíble